Pero antes de llegar a telemedicina, como dicen en los programas decían en los programas de televisión, me gustaría platicar un poquito del tema del servicio, porque eso es algo que todos han tocado de alguna y otra manera. Ejemplo, el tema de WhatsApp ahorita se ha populado muchísimo por los chatbots y por todo ese tipo de los chatbots y gente que de repente te contesta pero no te contesta. No piensas que estás hablando con alguien y esa persona no sé con cuánta gente está hablando, que se le olvida un poquito hilar contigo o cuando regresa ya se le olvidó que estabas hablando, en fin. O sea, incluso si es por WhatsApp, hay una experiencia. Y como ustedes saben, para crear una experiencia no es fácil. Hay 14 elementos que nosotros por lo menos tenemos en nuestro modelo y que te ayudan a diseñar una experiencia. Algunos son más relevantes que otros, ¿no? Si se trata de una interfaz digital, pues el layout es vital. Si puedes ver a una persona o aunque sea a un icono de una persona, eso ya le quita un poco ese miedo de con quién estoy hablando y qué dato estoy dando. Es decir, puede convertir una barrera en un gran facilitador. Pero el punto aquí es, con todos estos elementos que nosotros les llamamos kit of parts, es decir, los legos y los bloques que se necesitan para construir diferentes tipos de servicio, me gustaría que Dalia, que es nuestra especialista en diseño de experiencias y en service design, nos pueda platicar un poquito de su visión, ¿no? De cómo el elemento humano está a través de todo el proceso. ¿Qué opinas, Dalia? Pues un poquito ya lo hemos estado hablando o abordando de alguna manera u otra en la cena, pero al final, pues poner al centro a la persona es lo que nos está dando como una pauta de cara al futuro, ¿no? Y ya ahorita el service design o este tipo de experiencias de servicio, lo que buscan realmente es, pues, ofrecer justamente estas mejoras, ¿no? Que conecten con las necesidades, pues, de las personas. Realmente antes lo que se hacía era crear modelos de negocio, pero nunca se hacían poniendo a la persona al centro y pensando realmente en qué es lo que necesitaban. Entonces aquí lo que hicimos fue prepararles pues unos ejemplos, ¿no? De best practices que encontramos. Unas hemos tenido oportunidad de trabajar y otras son modelos que también conocemos, que hemos tomado como inspiración y como referencias. Tenemos el caso, por ejemplo, de Sala 1, que son servicios de salud, ¿no? Que lo que hacen realmente es democratizar toda la parte oftalmológica para pues la base de la pirámide en México, ¿no? Entonces, cómo realmente empiezan a atacar un mercado que estaba ya como pues muy, muy lastimado. Lo mismo un caso especulativo que trabajamos con los laboratorios Azteca y el laboratorio Jenner para crear estos laboratorios del futuro a través de la personalización en masa, ¿no? Entonces vemos otra vez cómo poner al centro a la persona, cómo generar una comunidad, esto también que hemos estado hablando a lo largo de la conversación y en la cena, ¿no? De las relaciones, también es muy importante. Casos igual y más, o sea, internacionales, tenemos por ejemplo Forward, cómo está trabajando también parte como preventiva de la medicina y cómo empiezan ya también a juntar la tecnología y crear como estas herramientas, ¿no? Para justo atacar y pues estas enfermedades, ¿no? Y darle mayor bienestar a los usuarios. Casos también por ejemplo, de seguros, ¿no? Por ejemplo, Bamba, que es una plataforma digital que busca conectar empleadores con trabajadores vulnerables, ¿no? Ofreciéndoles servicios de trabajo, de salud y de finanzas. Entonces, también en algún momento cuando hablamos de los del macroecosistema, tocamos el tema de los seguros y hasta creo que Jorge fue el que dijo, ¿no? Que es una industria que se tiene ya que reinventar y eso es lo que está pasando también un poquito, que la gente ya se está dando cuenta de esto y que tienen que volverse en algo mucho más cercano al usuario final. Por último, también tenemos el caso de Oscar, que también es seguro médico, que es direct to consumer. También está súper impulsado por la tecnología y también es esta idea de cómo empezamos a reinventar el tema de los seguros. Cómo los hacemos más simples, que cualquier persona lo puede entender. Cómo creamos una relación, ¿no? Entre el asegurador y el usuario. La pregunta en este caso es, ¿qué otros ejemplos conocen ustedes o modelos que vayan a cobrar relevancia en 2021 para resolver nuevos retos y prioridades de esta nueva realidad? Jorge, un ejemplo que nos quieras dar. Fíjate que todos los casos que presentaste están basados en conveniencia, están resolviendo problemas de conveniencia del paciente, pero todos están llegando a un límite, porque hay un problema más allá de la conveniencia, que es la siguiente barrera, ¿no? En Forward, la experiencia que tienes es increíble mientras sea primary care,
en el momento en el que te tienen que referenciar a un especialista, te tienes que esperar 3 semanas, 1 mes y medio a que el especialista esté disponible y es en otro lugar con otro tipo de experiencia distinta. Que no tiene nada de mal, están resolviendo este layer, ¿no? Pero ZocDoc, interesante el pivot que hizo. Ellos lo que hacían era simplemente agendar médicos, pero con COVID nadie estaba agendando ningún médico. Entonces, mientras había muchos médicos sin herramientas de telemedicina, ZocDoc se convirtió en una empresa de telemedicina. En los últimos 7 meses, ¡pum!, cambiaron, ¿no? Entonces, creo que estas empresas que han estado desarrollando un modelo sólido y que tienen las relaciones con pacientes, con médicos, con más stakeholders, están teniendo la oportunidad de empezarse a expandir, ¿no? Entonces, en estos ejemplos que te di, no sé hasta dónde van a llegar, que se van a expandir. Pero por otro lado ves, y con esto cierro, empresas de digital health, no necesariamente de telemedicina, ya sea en diagnóstico o en tratamiento, que es en donde no se ve que lleguen a un nivel de madurez que los permita escalar. Entonces yo creo que ahí hace falta más innovación y mucho más evidencia clínica. Oye, Íñigo, tú que eres experto en ejecución, ¿cuál crees que sean en casos como este? Y no quiero obviamente analizar este caso porque sería una situación muy particular, pero si tú pudieras decir lo que falla en todos este tipo de emprendimientos o de soluciones, porque muchas veces son spin-offs de empresas gigantes, ¿qué es lo que les falla para que no acabe de cuajar? Cuando aparentemente tienen todos los elementos, como lo dice Jorge en este ejemplo. Yo creo que mucho va en lo que se ha platicado aquí. Cuando estás hablando de plataformas digitales, creo que la gran falla es la adopción del consumidor y el cómo lograr masificar tu plataforma. Creo que en muchos casos es el dato más difícil o el eslabón más débil de muchos de estos negocios digitales, ¿no? Por otro lado, yo creo que al menos en los siguientes meses no hay una bola de cristal y también vas a tener restricciones de capital a los startups. Derivado de las condiciones actuales. Es muy probable que en México, en mi muy personal punto de vista y para perjuicio del país, pues el COVID va a seguir muy activo por lo menos los siguientes 6 meses. Entonces 6 meses de reclusión como la que llevamos y otra vez sin los mecanismos de apoyos nacionales, internacionales, gubernamentales, pues yo sí veo un panorama muy difícil en cuanto a la situación económica de cuántos negocios van a acabar cerrando y cuántos empleos se van a destrozar o a destruir en los siguientes 6 meses. Entonces creo que también viene un esquema o un tiempo donde el capital va a ser muy restringido para desarrollar negocios. Y eso te lleva a que sí, claro que hay muchas oportunidades y va a haber, como bien dice Jorge, pero van a ser para los negocios que ya tienen una escala, sobre todo una escala de capital suficiente para poder desarrollar innovación, al menos en el mercado de México. En esta oportunidad, Morgan, tú que eres un emprendedor y uno de los pioneros de la telemedicina, ¿cuáles son los elementos básicos? Ahorita platicábamos de estos 14 componentes, ¿no? Que iban desde el componente humano, la tecnología, hasta incluso los olores, ¿no? Y las texturas. En el caso de telemedicina, para ti, ¿cuáles son esos elementos que pueden hacer una gran diferencia en un servicio humano, a pesar de que está tecnologizado o deshumanizado? En tu caso, ¿cuáles dirías que son los 3 ingredientes que pueden ayudar a que sea una mejor experiencia? Ahora, la realidad es que la telemedicina y como cualquier otra herramienta es solo un medio. La fórmula de que desde hace más de 100 años grandes hospitales mundiales como Cleveland Clinic, como Mayo, como Ramón y Cajal, como el G.A. González, como el Ignacio Chávez de México, es poner en el centro las necesidades del paciente. La cuestión aquí es, telemedicina es una herramienta más. La fórmula, como ya lo mencionaba Íñigo, es que somos personas tratando a personas. Y hablando de otras industrias, el cuate de Sapos, que falleció hace poco, su principal tema era gente feliz, atiende clientes felices. Claro. Voy a desvivirme por ti para cubrir tus necesidades. Y si tú tienes un médico que te habla y te sientes calidez,
sientes empatía, sientes cariño incluso, no importa que te esté hablando por Zoom o lo estés viendo en su consultorio en la Sierra de Chiapas o en el ABC de Santa Fe. Importa que ese es el mejor médico para ti. ¿Qué opinas, Dalia, de este tema ahorita que dice Morgan, que es un tema de personas tratando a personas? ¿Qué tantos ejemplos hay de cuando sí se trata como personas y cuando queda más bien como una frase interesante? Que hay pocos que lo hacen en realidad bien. Digo, ejemplos hay un chorro. A mí me gustaría compartir con ustedes uno que aquí en Trust por lo menos nos ha servido, bueno, ha sido como un cambio completamente de paradigma. Es una niña que sufre de un tipo de discapacidad y, bueno, está, digamos que llegando al hospital y su papá sufre un infarto y se queda, pues realmente se queda solita y con esta discapacidad no puede comunicarse con las enfermeras, ¿no? Y entonces ya en este hospital tenían o habían desarrollado una herramienta con un shift o un cambio a las preguntas, ¿no? Que generalmente te hace un doctor. Y cambian por completo de la pregunta de ¿qué tienes? ¿A qué necesitas? Cuando le empiezan a hacer este tipo de preguntas y ella empieza a ilustrar, por ejemplo, ¿no? O a pintar el ¿qué necesitas? Y entonces ella decía, pues no, yo necesito, por ejemplo, ahorita que me cepillen el pelo, porque eso a mí me va a dar mucha tranquilidad. La medicina igual me la voy a tener que tragar, la medicina igual me la voy a tener que tomar, entonces mientras lo hago, me gustaría que alguna de ustedes, de las enfermeras que está conmigo y que me está cuidando, me esté cepillando el pelo. Entonces, es justamente este cambio, ¿no? de paradigma de estar todo el tiempo, ¿no? enfocado en estas necesidades igual y muy como funcionales y darle la vuelta también a la parte emocional, ¿no? Y de tener más en cuenta lo que esta persona está pensando y está necesitando. Es la diferencia entre preguntarle a un paciente qué tienes o qué necesitas en realidad, ¿no? So what matters to you? COVID hizo a todos muy sensibles en el tema de la salud, pero muy limitado a COVID. Sigue existiendo una gran lista de padecimientos y condiciones que son críticas. Mientras que estoy seguro que tuviste un boom en telemedicina por todo lo que tenga que ver con aspectos respiratorios. ¿Cómo has visto el crecimiento de telemedicina en otras áreas que no tengan que estar 100% asociadas con? Pues mira, la realidad es que lo que se perdió fue el miedo a preguntar por WhatsApp, cualquier cosa. Cuando llega el COVID y no pueden ir a sus médicos de manera tradicional, pues el único que responde, y siempre respondo, porque inclusive tengo amigos médicos que decían, no contesto WhatsApp, lo profesional se me quita en el WhatsApp, así, no, te puedo orientar, pero no te puedo dar una consulta. Cuando yo les respondía, a ver, hombre, hay cosas que te tengo que ver, ¿sí? Que tengo que tocarte, que tengo que meterte una máquina de diagnóstico, pero hay muchas otras que si te pongo mucha atención y te hago las preguntas adecuadas, las podemos resolver por aquí. Entonces, se volvió más natural que después del COVID se rompiera la barrera a preguntarme cualquier cosa. Y eso, yo mismo como médico, y mira que no practicaba medicina antes del COVID, ya era un médico más administrativo. Hoy he estado regresando a la clínica porque pues, nos ha tocado a todos meternos en esto. Pues estamos viendo una pérdida del temor a preguntarme sobre, oye, ¿y los divertículos? Oye, y los infartos, oye, y el tabaquismo, oye, y el cáncer, y de decir, y además te hago fácil la vida. No tienes que venir a Previta o tienes que ir a un hospital. Digo, para eso, por ejemplo, está el señor Íñigo, puedes ir a un laboratorio Azteca, o puedes ir a un Jenner, o puedes ir en Monterrey a Swiss Lab, y ahí te hacen el estudio, y me lo mandan a mí directo. Y la parte de diagnóstico me van a ayudar a hacerlo. Entonces, creo que todavía vamos a estar hablando mucho de COVID, pero va a dejar una gran herencia el COVID en la adopción a la telemedicina. Entonces, la tecnología, tú lo dijiste perfecto hace ratito, Morgan, es un vehículo, es una herramienta, pero en este sentido hay cosas que se pueden mejorar. La vacuna se puede mejorar, los procesos de diagnóstico se pueden perfeccionar y agilizar, pero el médico, ya sea en vivo o una evaluación visual, porque eso es algo que afortunadamente sí se puede, o a través de chat, ese va a seguir siendo el diferenciador.